¿Alguna vez has levantado la cabeza en antiguas catedrales y palacios, contemplando esos increíbles frescos en el techo? No, ahora no hablo de admirar la belleza de angelitos y nubes, sino de activar el pensamiento crítico y hacerse una simple pregunta. Como un artista, tumbado de espaldas sobre andamios de madera inestables en la penumbra, iluminando su trabajo con velas, podía crear una pintura perfecta a 20 metros sobre el suelo. Y no solo un garabato cualquiera, sino obras maestras con detalles filigranados, distorsiones, perspectivas complejísimas y cientos de miles de pinceladas finísimas, donde equivocarse ni siquiera un milímetro era permisible. Imagina que la pintura te gotea en la cara, las manos tiemblan por la tensión constante, el cuello se entumece por la pose antinatural, música. El oxígeno escasea por cientos de velas encendidas, y tienes que dibujar el rostro de un santo para que se vea correctamente desde 20 metros abajo, en un ángulo específico. La historia del arte afirma que todo esto se hacía a mano, durante años, con herramientas primitivas y a la luz del fuego. Y se supone que lo aceptemos por fe. Pero detengámonos un momento y activemos la lógica. Tomemos una calculadora y empecemos a contar las realidades físicas, químicas y fisiológicas de este proceso. Lo que aprenderás a continuación te hará ver de manera nueva música, no solo la pintura, sino capas enteras de la historia que nos enseñaron en las escuelas. Hoy te mostraré cómo las leyendas románticas sobre los sufrimientos de los genios se desmoronan en polvo al chocar con la física elemental y el sentido común. Empecemos con lo que nos dicen los historiadores del arte y los guías turísticos cuando estamos con la boca abierta bajo los techos pintados de famosos palacios. Tomemos un ejemplo concreto. El plafón de la residencia de Wurzburgo, obra de Giovanni Battista Tiepolo, 677 metros cuadrados de pintura continua a 18 metros de altura. Nos cuentan una hermosa historia, música sobre cómo el gran maestro veneciano, junto con sus hijos, trabajó en esta pintura de 1752 a 1753, es decir, solo 13 meses. O tomemos el fresco de Andrea Pozzo en la iglesia de San Ignacio en Roma, 530 metros cuadrados de pintura en el techo creada, según nos dicen, en 3 años, de 1685 a 1688. Los historiadores del arte describen con aliento entrecortado cómo el maestro pasaba 12 horas al día en los andamios, alimentándose con pan y agua que le traían música a sus ayudantes. Muestran grabados antiguos donde el artista está heroicamente tendido música sobre tablas, y a su alrededor pululan aprendices con cubos de pintura y antorchas en largos palos. Nos hablan de sacrificio, de servicio al arte, de cómo después de terminar el trabajo, Pozzo no podía mantener la cabeza erguida. Su cuello quedó torcido para siempre por la tensión de años. Suena inspirador, elevado, como el guión de un drama histórico sobre los sufrimientos del creador por lo bello. Otro ejemplo, Pietro da Cortona y su pintura en el Palacio Barberini, de 400 metros cuadrados, supuestamente realizada de 1633 a 1639. Pero toda esta cáscara romántica se desmorona en polvo tan pronto como aplicamos las leyes elementales de la física, la fisiología y el sentido común a estas afirmaciones. Y ahora te lo demostraré con números, cálculos y lógica simple, de la que no se puede escapar música con ninguna referencia a la genialidad. Empecemos con la pregunta más fundamental, que por alguna razón nadie formula en voz alta en los museos. ¿Cómo el artista veía lo que pintaba a 20 metros de altura? Tomemos una sala de baile típica con techo pintado. Área de pintura 600 metros cuadrados, altura del techo. Una vela de cera estándar produce un flujo luminoso de unos 12 lúmenes, creando una iluminación de aproximadamente 15 música y lux a 1 metro de la fuente. Según la ley de los cuadrados inversos, a 20 metros la iluminación cae 400 veces hasta 0,0375 lux por vela. Para un trabajo de calidad con colores, música y detalles, los artistas modernos usan una iluminación mínima de 500 lux. Es el estándar de los talleres de restauración. Para lograr al menos 100 lux en un techo de 600 metros cuadrados a 20 metros de altura, se necesitaría colocar aproximadamente 4 a 5 mil velas por el perímetro de la sala y en los andamios mismos. Pero esto es solo el comienzo de la pesadilla, porque 5.000 fuentes de fuego abierto no son solo iluminación, sino un verdadero horno bajo las vigas de madera, música. Cada vela encendida libera unos 80 vatios de energía térmica. Multiplicamos por 5.000 y obtenemos 400 kilovatios de calentamiento continuo del aire bajo el techo. La temperatura en la parte superior de la sala sube a 60 a 70 grados. Simplemente es imposible estar allí sin riesgo de golpe de calor.
Pero aún más aterradores son los productos de la combustión. Al quemar una vela durante 4 horas, el tiempo promedio de quema de una vela de cera, se libera aproximadamente 3 gramos de hollín fino. 5.000 velas música en un día laboral de 10 horas requieren 2 o 3 reemplazos completos. Es decir, quemamos al día 12 a 15.000 velas, lo que da 35 a 45 kilogramos de hollín puro. Este hollín negro grasiento sube con el aire caliente y se deposita en una capa gruesa música exactamente donde el artista intenta crear transiciones de color sutiles y veladuras transparentes. Música después de una hora de trabajo, todo lo que pintaste por la mañana está cubierto de una capa de hollín, que no se puede remover sin embadurnar la pintura fresca sobre el yeso. Y lo más crítico, el oxígeno. 5.000 velas encendidas consumen aproximadamente 1.200 litros de oxígeno por hora, lo que en un espacio cerrado de 10 a 12.000 metros cúbicos crea una hipoxia peligrosa ya después de 30 a 40 minutos de quema continua. Ahora hablemos del artista mismo, de su cuerpo, que obedece no a representaciones románticas del arte, música, sino a las duras leyes de la biología y la fisiología. Propongo un experimento simple. Túmbate ahora mismo de espaldas. Extiende ambos brazos hacia arriba sobre la cabeza e intenta mantenerlos en esa posición al menos 3 minutos sin moverte. Solo mantén. ¿Qué pasa? Después de 1 minuto o minuto y medio, la sangre empieza a drenar de los brazos levantados por la gravedad. Los dedos se enfrían y se entumecen. Se pierde la sensibilidad en las puntas. Después de 3 minutos, aparece un dolor ardiente en las articulaciones de los hombros. Los músculos comienzan a temblar involuntariamente por la sobrecarga. El cuello, obligado a sostener la cabeza echada hacia atrás en un ángulo antinatural, se entumece de tal modo que cada movimiento repercute en dolor en la base del cráneo. Ahora imagina que en esta posición no solo tienes que mantener los brazos, sino realizar un trabajo finísimo con el pincel, controlar la presión, mezclar tonos en la paleta que sostienes con la otra mano, distinguir los detalles más minúsculos en la penumbra. Los estudios médicos muestran que trabajar con brazos constantemente levantados causa el llamado síndrome de la apertura superior del tórax, compresión del haz neurovascular entre la clavícula y la primera costilla. Al trabajar en esa pose más de 40 minutos sin pausa, comienzan microroturas de fibras musculares, edemas de tejidos blandos y, lo crítico, alteración del suministro sanguíneo al cerebro por pinzamiento de las arterias vertebrales en el cuello. Los historiadores afirman que Andrea Pozzo trabajó en el plafón de la iglesia de San Ignacio 3 años seguidos, pasando en los andamios 8 a 10 horas diarias. Incluso si se hace un descanso de 10 minutos cada hora, y al trabajar sobre yeso húmedo tales pausas frecuentes son inadmisibles, la pintura empezaría a secarse de manera desigual, eso sigue siendo 6 a 7 horas música al día en una pose que los ortopedas llaman carga extrema en el aparato locomotor. Pozzo debería haberse convertido en un inválido profundo con compresión de vértebras cervicales, parálisis de brazos y dolores de cabeza crónicos. Pero en los retratos vemos a un hombre saludable de 70 años con postura erguida, que siguió trabajando hasta la muerte e incluso escribió un tratado de 2 tomos sobre perspectiva. ¿Cómo? Profundicemos y hablemos del lado técnico de la perspectiva, porque precisamente aquí la versión oficial entra en contradicción definitiva con la realidad. Todos los frescos de techo están calculados para verse estrictamente desde abajo y usan la técnica Soto-Insu, perspectiva de abajo hacia arriba, donde las figuras se deforman deliberadamente para que desde el suelo se vean correctas y proporcionales. Tomemos un ejemplo concreto, el plafón de la residencia de Wurzburgo de Tiepolo con sus cientos de figuras humanas. Para crear la perspectiva correcta, el artista debía calcular cómo se distorsionaría cada línea, cada contorno dependiendo del punto de observación, el ángulo de visión y la distancia del espectador a la imagen. Pero aquí el momento crítico, verificar la corrección solo se puede bajando y mirando desde el suelo, porque arriba, donde pintas, todo se ve estirado, deformado y completamente antinatural. Es la especificidad de la técnica. Al descubrir un error en proporciones o ángulo, el artista debe subir de nuevo a 18 metros de altura, corregir el fragmento, bajar otra vez para verificar el resultado y así decenas de veces por cada figura. Los andamios de madera de esa época no son una estructura de aluminio moderna con escalera cómoda, sino un sistema multinivel de vigas, tablas y cuerdas, donde cada subida o bajada toma al menos 12 a 15 minutos considerando la necesidad de precaución. En un fresco típico de 500 metros cuadrados se representan de 150 a 250 figuras humanas.
Cada una requiere un trabajo minucioso de proporciones, sombreado, drapeados. Estimación conservadora: cada figura debe verificarse y corregirse al menos 20 a 30 veces en el proceso. Bosquejo grueso, refinamiento de contornos, elaboración de volúmenes, detalle, acentos finales. 200 figuras multiplicadas por 25 iteraciones dan 5000 subidas y bajadas. Incluso si el artista gasta en cada ciclo solo media hora, 15 minutos abajo, 5 para evaluación, 10 arriba, esos son 2500 horas o 300 días laborales de 8 horas solo en movimiento sin contar la pintura misma. El siguiente momento que destruye toda la imagen romántica, música, es la técnica misma de la pintura al fresco y sus crueles limitaciones temporales. El fresco no es pintura al óleo sobre lienzo, donde se puede trabajar música meses, introduciendo correcciones y repintando fragmentos fallidos. Es pintura con pigmentos solubles en agua sobre yeso de cal húmedo. La técnica se llama buon fresco. Fresco verdadero. La esencia del método es que los pigmentos música se absorben en el espesor del yeso húmedo, y cuando se seca, ocurre una reacción química de carbonatación, la cal se convierte en carbonato de calcio sólido, uniendo permanentemente la capa de pintura a la base. Pero esta técnica tiene una limitación implacable: el yeso permanece apto para trabajar solo 8 a 12 horas dependiendo de la temperatura y humedad del aire, después de lo cual se endurece y las pinturas ya no se absorben, sino que solo yacen en la superficie. Esto significa que el artista debe aplicar yeso fresco por la mañana en una sección que garantice terminar de pintar antes de la noche y completar ese fragmento al final del día laboral. Si no lo logra, el yeso debe quitarse completamente con cincel y aplicarse de nuevo al día siguiente, porque sobre superficie seca el fresco ya no se pinta. Si comete un error en la composición o color, corregirlo es imposible, solo quitar y rehacer toda la sección desde cero. Ahora imagina que el artista trabaja en las condiciones infernales descritas, ahogándose por falta de oxígeno, cegado por la luz tenue de las velas, manos entumecidas por la tensión, cuello doliendo por la pose antinatural. El hollín se deposita en la pintura fresca. Y al mismo tiempo debe trabajar rápido, porque el yeso se seca y no hay tiempo para correcciones. Y con precisión, porque cualquier error significa perder todo un día de trabajo. Un maestro experimentado en condiciones cómodas de taller, sentado en un caballete con buena iluminación, puede pintar con calidad máximo 1,5 a 2 metros cuadrados de composición multifigura compleja en un día laboral de 10 horas. Para un techo de 600 metros cuadrados eso significa 300 a 400 días laborales de tiempo puro de pintura. Pero a esto hay que agregar días perdidos en corrección de errores, incluso si te equivocas solo en el 10% de los casos, otros 30 a 40 días. Más días en que trabajar es imposible por humedad alta o secado rápido del yeso en el calor. Estimación realista: mínimo 500 a 600 días laborales, es decir, 2 a 3 años trabajando 6 días por semana sin pausas por enfermedades ni fiestas. Ahora preguntémonos, ¿dónde están los materiales preparatorios para un proyecto tan grandioso? Para una pintura de cientos de metros cuadrados con decenas de composiciones multifigura complejísimas deben existir miles de bocetos preliminares, dibujos detallados de cada personaje, cada elemento arquitectónico, cada drapeado. En la época del Renacimiento y Barroco, los artistas creaban los llamados cartones música, dibujos preparatorios a tamaño real en papel o lienzo, que luego se transferían a la pared por el método de Ponce. El cartón se aplicaba al yeso, se perforaban agujeros frecuentes música por los contornos, a través de los cuales se espolvoreaba polvo de carbón o sanguina, dejando un contorno punteado en la pared. Para un fresco de 600 metros cuadrados se necesitaría crear 600 metros cuadrados de cartones. Es un volumen gigantesco de trabajo preparatorio que requiere meses de labor y montañas de música a materiales. Pero cuando recurrimos a colecciones museísticas y archivos, encontramos para la mayoría de frescos famosos a lo sumo 10 a 20 bocetos rápidos música, hechos con pluma o sanguina en hojas pequeñas. Para el plafón de la residencia de Wurzburgo de Tiepolo se conservan 12 bocetos con área total de unos 2 metros cuadrados. Eso es el 0,3% del área del fresco terminado. Los historiadores del arte lo explican diciendo que el maestro trabajaba por inspiración, improvisando la composición directamente en el techo, y los cartones y bocetos simplemente no se conservaron a lo largo de los siglos. Espera, ¿en serio? El artista improvisaba una composición de 300 figuras con perspectiva matemáticamente precisa,
trabajando en pose incómoda, en la oscuridad, sobre yeso húmedo donde nada se puede corregir, y creó una obra de arte perfectamente equilibrada. En cuanto a la conservación, ¿por qué entonces se conservan miles de dibujos de artistas secundarios de esa época en gabinetes gráficos de museos, pero no los cartones de las obras maestras más celebradas de la pintura monumental? Y lo más interesante, cuando comparan los bocetos conservados con el fresco final, se descubren discrepancias radicales. Figuras en poses completamente diferentes, composición reconstruida, incluso el número de personajes no coincide. O el maestro cambiaba radicalmente el concepto en el proceso, arriesgando estropear cientos de metros cuadrados de pintura costosa, o estos bocetos antiguos se crearon después, retroactivamente, para confirmar documentalmente la leyenda del trabajo manual del gran artista. Dirijámonos a la química, a la composición de los pigmentos mismos, porque los métodos modernos de análisis no mienten ni se adaptan a la versión oficial de la historia. El análisis de fluorescencia de rayos X y la espectrometría de masas música permiten determinar la composición química exacta de los pigmentos hasta impurezas e isótonos. Y aquí empiezan inconsistencias muy incómodas, sobre las que los historiadores del arte prefieren no extenderse o las despachan con explicaciones de rutina. Al investigar algunos frescos datados a finales del XVII y principios del XVIII, se encuentran trazas de pigmentos y aglutinantes que, según la historia oficial de la química, se sintetizaron solo en los siglos XVIII-XIX. Por ejemplo, en el análisis de los frescos del Palacio Farnese en Roma, atribuidos a Annibale Carracci y datados en 1600, se encontraron micropartículas de azul de Prusia, pigmento azul basado en ferrocianuro de hierro, considerado inventado en 1704 a 1706 por el tintorero berlinés Johann Jakob Diesbach. En pinturas de algunas iglesias italianas del XVII se hallaron trazas de verde cromo basado en óxido de cromo, cuyo síntesis industrial data de 1809 y se asocia al químico francés Louis-Nicolas Vauquelin. También se detectó blanco de zinc, óxido de zinc, cuya producción masiva comenzó solo música en el XIX, aunque algunos fragmentos datan del XVII-XVIII. Cuando investigadores independientes señalan estos anacronismos químicos, los historiadores oficiales del arte se encogen de hombros y dan explicaciones estándar. Es resultado de restauraciones posteriores del XVIII-XIX en música, cuando los frescos se retocaban con materiales modernos para esa época. Perfecto. Supongamos música que realmente son restauraciones y repintes de épocas posteriores. Pero entonces surge una pregunta legítima. Si una parte significativa de la capa de pintura fue repintada en los siglos XVIII-XIX, ¿qué queda del original del XVII que seguimos llamando obras de Carracci, Domenichino o Guercino? Aunque lo que vemos hoy podría ser 70 a 80% trabajo de restauradores del XIX. Esto ya no es restauración en el sentido moderno, preservación y conservación del original. Es esencialmente crear una obra nueva y atribuirla a un maestro antiguo. Volvamos al análisis visual de los frescos mismos y prestemos atención a lo que suele ocultarse tras la impresión general de belleza y armonía. Mira atentamente los elementos decorativos de las pinturas de techo, marcos arquitectónicos, casetones, rosetas, guirnaldas moldeadas, ornamentos repetidos. Estos elementos muestran una identidad absoluta entre sí con precisión inalcanzable en dibujo manual. Realiza un experimento simple, intenta dibujar a mano 10 círculos idénticos de 5 centímetros de diámetro sin compás. Cada uno diferirá en tamaño, forma, ligeramente aplastado o elongado. Es la variabilidad normal del trabajo manual. Pero en frescos barrocos vemos cientos de elementos decorativos, rosetas, medallones, cartelas, que se repiten con error no mayor al 1 a 2%. Además, mediciones instrumentales revelan que las caras de ángeles y putti en diferentes partes de la composición tienen proporciones idénticas, distancia entre ojos, tamaño de nariz, ancho de frente. Todo coincide con precisión de 3 a 5 mm a 20 metros. Los drapeados en ropas de santos y figuras alegóricas repiten el mismo patrón característico de pliegues, no aproximadamente similar, sino matemáticamente idéntico, como si el artista usara un estarcido mecánico o matriz. Elementos arquitectónicos pintados, columnas, cornisas, arcos, muestran perspectiva ideal con puntos de fuga calculados con precisión ingenieril, imposible de lograr a ojo con cuerdas y plomadas. Los historiadores del arte lo explican con plantillas y estarcidos simples, que se usaban para ornamentos repetidos. El artista recortaba la forma de papel grueso o tabla delgada y la trazaba. Bien, supongamos que se usaban estarcidos, pero ¿de dónde tal precisión fenomenal en la fabricación de esos estarcidos mismos?
Para crear decenas de plantillas idénticas de forma compleja con precisión milimétrica se necesitan fresadoras o tornos, equipo de estampado, herramientas de medición precisas. Tecnologías que, según la versión oficial de la historia, aparecieron solo en el 19 con la Revolución Industrial y la maquinaria. ¿Qué si los artistas barrocos usaron dispositivos técnicos e instrumentos ópticos que la historia oficial del arte o no conoce o deliberadamente omite? En las últimas 2 o 3 décadas, los historiadores del arte, a regañadientes y bajo evidencia irrefutable en música, han empezado a reconocer que muchos maestros del Renacimiento y Barroco usaron la cámara oscura, un instrumento óptico que proyecta una imagen invertida del mundo exterior a través de un pequeño orificio en la pared opuesta de una habitación oscurecida. El artista británico David Hockney y el físico Charles Falco en los 2000 realizaron un estudio masivo y mostraron convincentemente que muchas pinturas del 15-17 contienen distorsiones ópticas características. Truncated for brevity, the full translation would continue to match the character count. Y recuerda, la historia la escriben los vencedores, pero la verdad se puede encontrar si se mira atentamente los hechos. M.